Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Veis este billete de aquí? Sí, son 20 euros. Pues para el vídeo de hoy os propongo un reto y es el siguiente: ver con esta cantidad de dinero cuántos kilómetros se pueden recorrer en coche dependiendo del tipo de combustible. Para ello hemos escogido, por un lado, el Seat León, ya que es el modelo más vendido de nuestro país, y lo hemos cogido en tres versiones: gasolina, diésel y GNC, o gas natural comprimido. Pero también hemos cogido un Toyota Auris híbrido no enchufable y un Opel Mokka X GLP, o gas licuado de petróleo. ¿Por qué estos dos últimos? Porque son combustibles no disponibles para el Seat León. ¿Cómo los hemos comparado? Pues cogiendo los consumos oficiales declarados para estos modelos según sus marcas. Vamos a verlos. En primer lugar tenemos el Seat León, que es el más vendido de nuestro país, en su versión de gasolina con un motor tricilíndrico 1.0 TSI que rinde una potencia de 115 caballos o 200 Nm de par, que tiene un consumo homologado de 4,8 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de 109 gramos por kilómetro. Las principales ventajas de los modelos gasolina son, por un lado, el precio, que es inferior respecto a otro modelo de misma potencia y mismo combustible. También el peso suele ser inferior, ya que son mecánicas más sencillas, y que el comportamiento es más refinado y silencioso. Por contra, las desventajas serían que el precio de la gasolina es más elevado, al igual que su consumo y también las emisiones de CO2. El modelo diésel es otro Seat León, pero en este caso el 4 cilindros 1.6 TDI con 110 caballos que rinde 250 Nm de par, que tiene un consumo mixto de 4.2 litros los 100 y unas emisiones de CO2 de 109 gramos por kilómetro. Las principales ventajas del diésel serían su consumo más bajo, un precio más competitivo también y unas emisiones de CO2 más bajas. Por contra, tiene la mala reputación que se ha ganado el diésel en estos últimos años, pese a que hay que reconocer que pasa perfectamente la normativa, que cumple la normativa Euro 6B, y por otro lado tenemos también el precio más elevado, que ronda los 1.500-2.000 euros comparado con otro modelo de misma potencia y equipamiento, pero con otro combustible. En tercer lugar tenemos un Toyota Auris híbrido no enchufable con un sistema de propulsión compuesto por un motor tipo Atkinson que rinde 99 caballos y otro eléctrico que rinde 82. Trabajando conjuntamente entregan 136 caballos de potencia. El consumo mixto declarado es de 4,3 litros a los 100 y las emisiones de 97 gramos kilómetro de CO2. Las ventajas del híbrido se notan sobre todo en ciudad, donde consume muy poquito, ya que puede circular en muchas ocasiones solo con el motor eléctrico y donde además puede disfrutar de aprovechar la etiqueta eco de la DGT y circular incluso en restricciones de tráfico cuando haya situaciones de altas emisiones. Por otro lado, el coste es más elevado, son más pesados y el consumo es muy elevado cuando se circula fuera de ciudad, o sea, en carretera, autovía o autopista. Para el modelo alimentado por GLP hemos escogido el Opel Mokka X, que tiene un 1.4 de 140 caballos y 220 Nm de par. El consumo mixto declarado es de 7,6 litros a los 100 y las emisiones están en 136 gramos por kilómetro recorrido. A favor del gas licuado de petróleo podemos decir que su precio es inferior tanto a la gasolina como al diésel, que hay una amplia red disponible de gasolineras para repostar este tipo de carburante, que su precio está fijado por la Unión Europea, que disfruta de la etiqueta eco de la DGT y que además contamina menos tanto en CO2 como en óxido de nitrógeno. Por contra, el precio de los vehículos puede ser algo superior porque requiere una pequeña instalación extra y pierde algo de potencia, ya que la combustión es algo peor que los motores de gasolina o diésel. Por último tenemos el Seat León 1500 TGI, que tiene un motor de 4 cilindros 1500 de 130 caballos y 200 Nm de par, que tiene un consumo mixto de 3,7 litros a los 100 únicamente y unas emisiones de CO2 de 98 gramos por kilómetro. Puede funcionar tanto con gasolina como con este GNC, que al final es el gas natural de toda la vida, los que todos tenemos o hemos tenido en nuestras casas. El GNC es un combustible mucho más barato que la gasolina y además emite menos emisiones, por eso también disfruta de la pegatina eco de la DGT. Por contra, son algo más caros que los motores de gasolina y además la infraestructura en cuanto a puntos de recarga es bastante pobre todavía. No supera las 60 estaciones o gasolineras, le llaman, en el territorio nacional. Vamos a ver los resultados. ¿Cómo ha ido esto? Estos 20 euros nos han cundido tal que con el motor de gasolina ha sido con el que menos hemos recorrido, era de esperar. Hemos hecho 333 kilómetros, que nos suponen un coste de 6 euros a los 100 kilómetros. En cuarta posición o segunda por la cola tenemos al Toyota Auris, el híbrido enchufable, con el que hemos recorrido 372 kilómetros, lo que supone un coste de 5,38 euros a los 100 kilómetros, o sea, un 10% más de rendimiento para el combustible, en este caso la gasolina. En tercera posición está el Opel Mokka X con el motor GLP, con el que hemos recorrido 393 kilómetros, lo que supone 5,09 euros a los 100 kilómetros, o sea, un rendimiento 15% superior al de la gasolina.
Y en segunda posición tenemos al tan criticado diésel, que ha recorrido 403 kilómetros, lo que supone un coste de 4,96 euros a los 100 kilómetros y un 17% más de rendimiento que la gasolina. And the winner is el SEAT León GNC, con el que hemos recorrido la friolera de 635 kilómetros, lo que supone un coste de 3,15 euros a los 100 y un rendimiento un 48% superior que la gasolina, casi nada. Una suerte tener esa autonomía para que podáis llegar a la siguiente gasolinera, que os costará encontrarla. Bueno, hasta aquí el ranking de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué priorizáis? ¿Emisiones, consumo, economía, disponibilidad de puntos de carga, recarga, gasolineras y demás? Explicárnoslo, animaros y comentar. Así aprendemos un poquito más de vosotros y de vuestra opinión, que es muy importante. Gracias y hasta el próximo vídeo.